Buenos días, profesor, profesora. Somos Belén Oces, Matías Koch y Javiera Palma, y el tema que abordaremos en esta presentación es el de los bandoleros en América Latina, más específicamente en los casos en Perú y en Chile. Durante la segunda mitad del siglo XIX, posterior a los procesos de independencia, América Latina afrontaba otro proyecto, la construcción de un Estado-nación en cada patria. El desarrollo de este proyecto político significaba un desafío para el país, ya que ninguno de los independentistas, es decir, los criollos, había participado antes de la conformación y la posterior gobernación de una nación. Mientras que en Chile el Estado ya estaba logrando su consolidación hacia fines del siglo XIX, luego de la instauración de la República Conservadora. En el caso peruano, los caudillismos que estuvieron presentes durante todo el siglo finalmente lograron una estabilidad relativa, la que se vio quebrantada luego de la Guerra del Pacífico. Dentro de este contexto es que la configuración de la sociedad también se vio influenciada, marginando de esta forma a distintos grupos en el caso de cada país. En el caso de Chile, se vio excluido el bajo pueblo en base a la repartición de tierras. En el caso de Perú, la sociedad se configuró sobre la misma política de explotación indígena de antes y por lo tanto fue este grupo que se vio excluido. En el panorama mencionado surge el fenómeno que se analizará, el bandolerismo, el cual Valenzuela define como un fenómeno marcado por la ilegalidad, vale decir, opuesto al sistema de pautas formales y explícitas por las cuales se rige la sociedad. A este primer criterio de marginalidad se sumará otro. En esta actividad delictual se hallan ligadas personas que provienen preferentemente de grupos humanos marginados y de los mecanismos de integración al sistema político y a la estructura social. En base a esta marginación es complejo descifrar los motivos detrás del bandidaje, pero nuestra pregunta a abordar será: ¿es preciso concebir el bandolerismo como delincuencia sin trasfondo político ni social? En cuanto al origen del bandolerismo, como se mencionó con anterioridad, sucede en ambos países que se origina debido a la marginación. La diferencia se encuentra en los grupos marginados. En Perú, quienes son marginados son los indígenas, los que representan gran parte de la mano de obra campesina del país. En el caso peruano, la marginación tiene raíces históricas profundas, ya que como se menciona en el texto de Da y Taylor, durante el periodo colonial, los indígenas de los latifundios ya habían sufrido los efectos empobrecedores de la mita, de la esclavitud y otras formas de explotación. La configuración de la sociedad de la segunda mitad del siglo XIX es sólo una réplica de la colonial. Esta explotación y simultáneo abandono por parte del Estado generó una hostilidad por parte de la clase indígena campesina hacia la clase dirigente que se reprodujo durante las décadas posteriores. Por otra parte, en el caso de Chile, posterior a la independencia, la crisis económica y social agudizó la condición de los campesinos. Cito: "El bandidaje ha estado presente innumerables veces en la historia social chilena, pero se ve masificado por el quiebre que marca la independencia, periodo en el cual se agudizan los problemas sociales, hambre, opresión, injusticia, lanzando a los campos y ciudades grandes masas de hombres y mujeres en busca del sustento. Es debido a este contexto que el grupo excluido en la configuración social de este nuevo sistema que fue el Bajo Pueblo, quien no tuvo oportunidad de participar del repartimiento de las tierras ni bienes, y que además la venta de su mano de obra no era rentable, pues había demasiada oferta de esta. Así lo afirma Valenzuela cuando dice: "En esta actividad delictual se hallan ligadas personas que provienen preferentemente de grupos humanos marginados de los mecanismos de integración al sistema económico y a la estructura social". Al hablar de las razones que tenían los grupos bandoleros para cometer las infracciones, se presentan diferencias en los países a comparar. Por una parte, en Perú eran actos reaccionarios, de carácter de resistencia, motivados por el resentimiento campesino dentro de las haciendas dadas sus condiciones de explotación, lo que generaba que recurrentemente los campesinos dejasen la vía de explotación y optasen por una vía de obtención de recursos a través de la violencia. Dava y Taylor afirman en su texto que la relación entre la explotación y la existencia del bandolerismo puede argumentarse en torno a que en las zonas donde las haciendas no eran abundantes, el bandolerismo no era un fenómeno recurrente. Y cito: López Albújar
señalaba a la venganza campesina y trabajadora contra el latifundismo opresivo como la causa principal del bandolerismo. Se concibe, por lo tanto, al bandolero como una especie de vengador, que se revela ante la injusticia y la desigualdad rural a través de la acción delictiva y violenta. Encontramos la raíz histórica, eh, ya que desde la llegada de los hispanos a Perú, el estrato indígena ha sido la principal fuente de mano de obra, explotada constantemente por los colonizadores, pese a que los indígenas cumplieron un rol importante en la independencia, aliándose con el bando patriota. Las promesas de la élite local en torno a la autonomía y el fin de la explotación no se cumplieron durante la construcción de un nuevo Estado, centrando las prioridades del proceso en otros elementos. Los constantes cambios de mando en el Perú a lo largo de su historia de construcción estatal no cambiaron las condiciones de explotación de los miembros de las comunidades indígenas. Cito: el bandido como vengador y rebelde ante la injusticia, el eslabón entre la prevalencia del bandolerismo y los diferentes grados de desigualdad rural y la proclividad de labriegos sin tierras propias y campesinos fracasados de dedicarse al bandolerismo. En Chile, el bandolerismo se expresa generalmente en asaltos y abigeatos. Según Jaime Valenzuela, estos delitos eran protagonizados por individuos que no tenían ninguna clase de acceso estable a la tierra y menos aún de posesión de ésta, ya que, como menciona el mismo Valenzuela, cito, el dominio casi absoluto del latifundio, unido a un aumento paulatino de la población y a una ausencia de incentivos que expandieran la economía y posibilitaran una inserción de los crecientes excedentes laborales en el sistema, posibilitó el incremento de un estrato social caracterizado por el profundo desarraigo. Por lo general, los bandidos no contaban siquiera con un mínimo vínculo con la vida comunitaria, como lo son un domicilio o una familia propia, puesto que eran en su mayoría jóvenes. Destacaba la inestabilidad laboral con la que vivían, por lo que se desempeñaban en cualquier labor que necesitase mano de obra y aún así los salarios eran bajos e insuficientes. Es por esto que sus razones para delinquir, a diferencia de los grupos de Perú, eran la escasez de la oferta laboral frente a una sobrepoblación que necesitaba producir y ganar. Era necesario un trabajo que pagara un sueldo que permitiera al estrato marginado por la sociedad una vida sustentable. Frente a la ausencia de vagos, gañanes, labradores, inquilinos, abasteros, desertores, entre otros grupos marginales, complementaban sus ingresos por medio del robo y el asalto. Por otra parte, en relación a las apreciaciones de la élite en torno al bandolerismo, una similitud entre los casos de bandolerismo en Perú y Chile es la lectura que hacían las élites respecto a sus causas. Ambas élites, tanto la clase gobernante como las intelectuales, atribuían el bandolerismo y los actos delictivos a un problema cultural. La moral, las malas costumbres, valores y conductas que tenían los sectores populares debido a su incivilización. Siguiendo esta línea, para las élites, este comportamiento delictivo se podía cambiar a través del castigo. Hablando del caso peruano, Carlos Aguirre retrata de la siguiente manera las concepciones de la élite en relación al tema. Esta visión acerca de la cuestión criminal no respondía solamente a causas o acontecimientos inmediatos, reflejaba además una serie de discursos preexistentes acerca de las clases populares y multiétnicas que generalmente cristalizaban en una idea central, la pretendida degeneración moral de las clases populares de Lima, un fenómeno que supuestamente afectaba a grupos sociales y raciales específicos, negros, indios, chinos, la plebe urbana, zonas específicas de la ciudad, ciertos barrios de Lima, y hasta ciertos oficios, sirvientes domésticos, jornaleros y ambulantes. Desde el punto de vista de la élite, esta persistente delincuencia, manifestada en el constante robo en las carreteras públicas, está relacionada con el aspecto psicológico de los bandoleros, ya que durante los asaltos, los homicidios y las violaciones eran frecuentes. El juez López Albújar, mencionado por Da y Taylor, asegura que estos impulsos violentos se deben a una no se deben a una urgente necesidad material, sino a un amor por la violencia y el derramamiento de sangre. Con respecto a la psiquis del bandido, López Albújar, en sus diversos escritos, afirma que es mentalmente retrasado, con un coeficiente intelectual oscilando entre aquel de un adulto retardado y el de un imbécil.
Lamentablemente, sus actos están determinados por esta condición. El bandolero es diestro en lo que se refiere a vicio, hipocresía, engaño y agresión, poseyendo toda la apariencia del delincuente, pero es un niño con respecto al entendimiento de principios éticos y toda noción de cultura. En el caso de Perú, la inclinación a delinquir se explicaba a través de la biología y la teoría darwinista, que planteaba que los indígenas son menos evolucionados. Múltiples criminólogos enlazaban el determinismo biológico y darwinismo social para argumentar que la raíz de las conductas delictuales se encontraba en la raza y la fisiología: tamaño del cerebro, forma del cráneo, cejas pobladas, brazos largos, etc. Estas explicaciones cobraban sentido en una sociedad sumamente racista, en donde los indígenas constituían la mayoría de la población. Así, se podría decir que en el caso del bandolerismo peruano, la interpretación que hacían la élite de esta realidad social tenía un componente racista más fuerte que en el caso de Chile. Sin embargo, a fines del siglo XIX, esta concepción muta en cierta forma para acercarse a una explicación, igual de discriminadora que la explicación biológica o de raza, que centra el análisis en elementos sociales como las costumbres o la cultura. Este giro explica, en parte, que al no ser deterministas con respecto a los sujetos, habría la posibilidad de cambio en ellos, de cierta evolución por lo que se debe hacer es educarlo, evangelizarlo y civilizarlo. De esta manera, estos sujetos se pueden reformar y ocupar un papel útil en el nuevo sistema económico y social. Cito: el grado de temibilidad y de peligrosidad para la sociedad originada en grupos raciales o sociales e individuos particulares estaba abierto a medición, y sobre la base de estos datos, las causas ambientales y fisiológicas de la criminalidad podrían ser controladas con el tiempo, reduciendo simultáneamente el nivel de la conducta desviada. Day Taylor, 1994. Esta concepción incivilizada con respecto al mundo indígena se reitera en el trabajo de Arturo Guatalla, ya que afirma que durante la época los indígenas son vistos con malos ojos por parte de la élite, puesto que, cito, en el Código Penal de 1924 fueron llamados como salvajes, indígenas semicivilizados o degradados por la servidumbre y el alcoholismo, por lo que el juez debe tener en cuenta su desarrollo mental, su grado de cultura y sus costumbres a la hora de reprimirlos. Por otro lado, en Chile se basa en un criterio socioeconómico por parte de las autoridades. Esto quiere decir que la razón por la que los bandidos cometen delitos es porque así es su cultura, su forma de vivir y sus costumbres, no por necesidad ni por un trasfondo social. Así se refleja en el caso del reclutamiento obligatorio de los vagos y bandoleros que fuesen sorprendidos en las localidades que la milicia iba a visitar. Este hecho es mencionado por Valenzuela en su libro Bandidaje rural en Chile, cuando relata que, cito, así, en 1880 la autoridad dispuso la necesidad de conformar partidas de reclutamiento que recorrieran los campos y recogieran para prestar servicio en el ejército a todos los vagos y malentretenidos que no tienen otra preocupación que robar. Pero esto se explica de mejor manera cuando Valenzuela mismo plantea que estas actitudes se replican porque son personas que, en base a una realidad objetiva de marginación económica y social, recrean una marginación subjetiva de valores, costumbres, actitudes y conductas diferentes a las de los grupos integrados a la sociedad. Es decir, los grupos marginados crean y transmiten su propia cultura en base a una realidad socioeconómica, a su realidad socioeconómica. En base al trabajo investigativo, se concluye que el bandolerismo, ni en el caso peruano ni en el chileno, puede considerarse un acto netamente criminal e inmoral, sin dilemas éticos ni causas sociales. Este fenómeno responde a explicaciones multicausales, que incluyen temas raciales, de clase, psicológicas, económicas e históricas, y que debe ser analizado desde una óptica que contemple todos estos elementos ya mencionados. Si este análisis no contempla la multiplicidad de esferas explicativas, se corre el riesgo de caer en superficialidades o prejuicios, lo que perjudica el trabajo historiográfico.